tiene ahora la palabra el profesor Fernando de Vicente, que va a presentar a nuestro próximo invitado. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Bien, para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y sobre todo también tener la oportunidad, ¿no?, de estar con dos gallegos como es Emma Miranda Boto y por supuesto tener ahora la oportunidad de presentar a Fernando Lousada, que ya adelantó que soy un admirador de su obra y la he seguido también para mis investigaciones. La verdad que no haría falta ninguna presentación. Bueno, ya es conocido por todos que es magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, además de profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. No vamos a entrar en toda su extensa y completa trayectoria profesional, pero bueno, yo de todo su extenso y, por supuesto, profusa investigación y sobre todo publicaciones de todo tipo, ¿no?, tanto nacionales como internacionales, pues bueno, yo me quedaría, ¿no?, porque ha sido el magistrado que dictó, ¿no?, y esto hay veces que hay que recordarlo, ¿no?, todo lo que ha hecho por el derecho del trabajo y sobre todo por el derecho del trabajo discriminatorio y sobre todo por todos los estudios relacionados con los temas de igualdad y estudios de género y de violencia de género, sobre los que también pues he estado siempre muy interesado y también he trabajado sobre ellos, y para mí pues Fernando Lousada pues ha sido un referente, ¿no? Solo hay que recordar pues esas sentencias que dictó, las primeras sentencias, ¿no?, pues sobre el tema de acoso sexual, reconociendo el acoso sexual como discriminación por razón de sexo, ¿no?, o la misma sentencia del Casino La Toja, ¿no?, sobre el tema de la utilización de los micrófonos, ¿no?, con la finalidad del control empresarial de la actividad laboral, ¿no?, que también ha sido y que luego lógicamente fue ratificada por el propio Constitucional. Bueno, la verdad que lo que hay que destacar, pues cómo ha dictado sentencias tan relevantes sobre acoso sexual, sobre acoso por orientación sexual, acoso por asociación, sentencias pues donde se ha aplicado el enjuiciamiento de género con la finalidad de erradicar pues la discriminación por razón de sexo, los prejuicios de género, que también en realidad pues es el tema, ¿no?, de su ponencia desde la perspectiva del ámbito de la seguridad social que nos hablará. Bien, también decir que un referente, una norma como es la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, pues hay que decir que él estuvo, ¿no?, es el que elaboró el documento de trabajo que sirvió de base, ¿no?, para ese anteproyecto de esa ley, y por supuesto también para las leyes de igualdad de la ley tanto gallega del 2004 como la ley gallega desde 2007, además de elaboración de planes de igualdad para la carrera judicial. Bueno, lógicamente lo que nos interesa es escuchar a Fernando Lousada, por lo tanto, en aras a la brevedad, pues cedo su palabra y volver a reiterar el agradecimiento por su presencia, por poder contar con él y nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la presentación tan amable, por la invitación a estar en la UGI. Y desde luego, para mí es un placer, como siempre, atender este tipo de invitaciones. Pues me corresponde hablar hoy sobre seguridad social y discriminación sexista en la jurisprudencia comunitaria, ¿no?, y sobre todo cómo es la aplicación en España. Creo que primero voy a contar un poquito cuál es el contexto normativo. No voy a intentar detenerme en lo que es precisamente la temática del curso, cómo se aplica en España la jurisprudencia comunitaria. Pero creo que es oportuno, para entender esa aplicación, cuál es la normativa comunitaria de referencia, que se encuentra en la Directiva 79/7,
del año 1978. Creo que la idea que tenemos que retener es que es una directiva débil. Si tuviéramos que hacer una... Estamos compartiendo, Fernando. Ah, perfecto. Es una directiva débil. Si tuviéramos que hacer una pirámide de fortaleza de las directivas de igualdad, la directiva más fuerte es la directiva sobre igualdad de retribución, puesto que está directamente conectada con el derecho originario, con el tratado de la antigua Comunidad Económica Europea y el actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta directiva no está avalada en el derecho originario, 79. Pero es más, tampoco ocupa un segundo escalón, porque el segundo escalón está ocupado por la directiva sobre condiciones de empleo y sobre condiciones de ocupación, la 76-207. Y también las directivas que se han asimilado a ella y que ahora están refundidas en la 2006-54. ¿Y por qué digo que no está tampoco en este segundo escalón? Pues porque cuando la leemos nos vamos a encontrar con una serie de limitaciones. En primer lugar, tiene un ámbito de aplicación limitado. Solamente la enfermedad, invalidez, vejez, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, desempleo y determinadas ayudas sociales. No se aplica, por lo tanto, a las prestaciones a favor de los supervivientes, ni a las prestaciones familiares. Tiene además, leyéndola, un entendimiento de lo que es la igualdad que, no siendo totalmente incorrecto, pues desde luego ahora está ya muy superado. Y esto lo vemos cuando nos dice, en el artículo 4, que no se considerarán discriminación o no se oponen al principio de igualdad de trato las disposiciones relativas a la protección de la mujer por causa de maternidad. Esto es un entendimiento de la maternidad realmente curioso y superado ya. Es un entendimiento de la maternidad que existía en los años 70, según la cual la maternidad, la protección de la maternidad, era una excepción al principio de igualdad de trato. Y claro, realmente entender que algo que afecta a la mitad de la humanidad es una excepción al principio de igualdad de trato, es cuando menos un reconocimiento de que el modelo está en la otra mitad de la humanidad. Es decir, que el modelo está en el trabajador varón y las trabajadoras mujeres pues son excepciones. Esto ha evolucionado, obviamente. Y de hecho, la aplicación combinada de la Directiva 92/85 y de la Directiva 2002/73 han determinado que ahora se considere que todas aquellas normas de protección de la maternidad que están en la 92/85, su incumplimiento es una vulneración del principio de igualdad de trato y por lo tanto es una discriminación por razón de sexo. Vemos cómo ha evolucionado. No contempla además, por obvias razones de temporalidad, prestaciones de más moderna aparición como la paternidad, la dependencia. Y después, además de todo ello, y ya es para ver, tiene una cláusula de opting out o de descuelgue en su artículo 7. No os la he puesto ahí en letra pequeña porque no se trata de que ahora empecemos a ver las excepciones que señala, pero sí que permite excluir del ámbito de aplicación de la directiva determinadas materias, entre ellas la fijación de la edad de jubilación. Ahora bien, no es una exclusión completa, sino que es una exclusión temporal, de manera que los órganos, los estados miembros tienen que reexaminar periódicamente estas exclusiones. Y también aquí se ve el planteamiento que efectivamente estaba detrás de aquella directiva en donde el modelo era el trabajador varón, por eso la maternidad era una excepción y se dejaba fuera. Pero si leemos el artículo 7 nos encontramos con cosas tan curiosas que las he subrayado o las he destacado en negrita. Nos dice una de las exclusiones, las ventajas concedidas, bla, 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 y llegamos a la concesión de derechos de prestaciones de vejez o invalidez
en razón de los derechos derivados de la esposa. O sea, aquí el trabajador es el trabajador y tiene esposa. Por lo tanto, parece claramente cuál es el modelo. Y en la letra D, pues es lo mismo, la concesión de aumento de prestaciones de la por la esposa a cargo. Vemos que el trasfondo de aquella directiva, pues, estaba partiendo de un modelo de trabajador varón y la esposa, pues, era, digamos, estaba integrada en la unidad familiar, pero no era la que trabajaba. La Directiva 79.7, además, está excluida de la regla sobre la carga de la prueba. La Directiva 97.80, que fue la que introdujo la regla sobre la carga de la prueba, y luego la Directiva 2006-54, que la refundió, dicen claramente que la 79.7 queda fuera. Aquí fue el miedo de implementar en el ámbito de la seguridad social pública pues reglas de flexibilización de la carga de la prueba que los estados debieron pensar en cuanto se aplicasen o se invocasen en los órganos judiciales iba a suponer la ruina del sistema público de seguridad social. Y además tampoco ha sido refundida en la 2006-54. Luego no se le van a aplicar las disposiciones horizontales que tiene la 2006-54. Es verdad que la 79.7 tiene algo que es semejante a esas disposiciones horizontales en su artículo 6, pero claro, no se puede comparar, diríamos, la concisión y el hermetismo que tiene ese artículo 6 con el desarrollo más amplio que tienen las disposiciones horizontales de la 2006-54. Por lo tanto, estamos en una directiva que en la pirámide viene a estar en el tercer grado. No está vinculada con los tratados fundacionales y además tiene una serie de limitaciones del ámbito, incluso diría de concepción de la propia igualdad, de cláusula de descuelgue y de deficiencias en sus normas aplicativas, que garantizarían su eficacia, que hace que se sitúe por debajo de las directivas que están refundidas en la 2006-54. Por lo tanto, estamos ante una directiva de garantía débil. ¿Y cómo ha repercutido esta debilidad en su aplicación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues ha repercutido, voy a poner dos ejemplos nada más, pero que fueron los dos ejemplos quizá más, que le dieron más la lata al tribunal en las primeras décadas de aplicación de esta directiva, en los años 80, en los 90 y también ya comenzados este siglo XX. El primer tema, las edades de jubilación diferenciadas según el sexo. Era muy habitual que hubiera diferentes edades de jubilación en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en Holanda. Pues bien, cuando se trataba de fijar edades de jubilación diferenciadas en un convenio colectivo, en un contrato de trabajo, en una relación laboral, el Tribunal de Justicia había dicho, son totalmente contrarias a la Directiva 76.207, que es que, recordemos, es la que se refiere a la igualdad en el empleo y en la ocupación. Por lo tanto, no cabe de ninguna manera que establezcan esas edades diferenciadas. Sin embargo, en la Directiva de Seguridad Social Pública, en la 79.7, es precisamente una de las posibilidades que se establecen en el artículo 7 como cláusulas de descuelgue. Por lo tanto, no era posible establecer jubilaciones forzosas o voluntarias en convenios colectivos con edades diferenciadas, pero en los sistemas de seguridad social sí era posible, ya digo, de manera transitoria y que habría que reexaminarlas, etcétera, etcétera, sí que era posible establecer estas edades de jubilación diferenciadas. Aquí el gran rebumbio se produjo cuando preguntamos, ¿y qué pasa con la seguridad social complementaria? Porque es que resulta que la directiva sobre seguridad social complementaria tenía exactamente un artículo semejante al artículo 7 de la 79.7, es decir, una cláusula de descuelgue con edades de jubilación diferenciadas. Pero aquí llegó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una sentencia bien conocida, la sentencia Barber del año 1990, en la cual dijo muy claramente, no. La seguridad social complementaria son retribuciones diferidas. Como son retribuciones diferidas, están dentro del campo de aplicación del principio de igualdad de retribución que está recogido en el Tratado de la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, el haber puesto esta cláusula de descuelgue en la Directiva
sobre seguridad social complementaria es nulo, porque va contra el tratado, y por lo tanto tampoco en la seguridad social complementaria se pueden establecer edades de jubilación diferenciadas. Como veis, o como podemos comprobar, el Tribunal de Justicia ha peleado contra estas edades de jubilación diferenciada, pero ha peleado más débilmente en el ámbito de las 79.7. Y el otro ejemplo, porque edades de jubilación diferenciadas sería una discriminación directa, el otro ejemplo lo vamos a tomar de la discriminación indirecta, y es el trabajo a tiempo parcial y la aplicación a prestaciones sociales. Y aquí se han planteado unas problemáticas porque inicialmente, en algunas sentencias iniciales de principios de los años 90, en que se aplicó este test de discriminación indirecta en prestaciones de seguridad social pública, se siguió diríamos, la estela que se había aplicado cuando se trataba de condiciones retributivas o de condiciones de empleo. Una justificación de necesidad extrema. Sin embargo, llegamos al año 95 y se planteó el tema de que en Alemania, como también ocurrió en España, aunque ello estuvo vigente nada más 3 años, los trabajos a tiempo parcial de una duración pequeña, inferior a un determinado número de horas, pues quedaban fuera de determinadas prestaciones de seguridad social. Esto llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea empezó a plantear una serie de posibilidades de justificación que desde luego son bastante criticables. Por ejemplo, que no hacerlo así, o sea, no excluirlos de determinadas prestaciones, determinaría que estos trabajadores acabarían en la economía sumergida. Creo que eso no es una justificación de necesidad estricta. Si tiene miedo de que estos trabajadores pasen a la economía sumergida, lo que tiene que hacer es implementar más medidas o potenciar la inspección de trabajo, evidentemente. Y fueron todas estas en esta línea. Se alegaba también pues, la viabilidad de los presupuestos del sistema público de seguridad social. En fin, Después ya se inventó algo fantástico para poder decir que había discriminación indirecta, pero al mismo tiempo, bueno, no me voy a complicar la vida. Yo doy aquí unos criterios y que sea el órgano judicial nacional el que verifique si efectivamente la justificación es válida o no es válida. Afortunadamente también con el paso del tiempo algunas veces aporta algunos criterios útiles, pero aquí el Tribunal de Justicia empezó a hacer, después de las críticas que levantaron estas sentencias de los trabajos de jornada reducida del año 95, pues se planteó esto de, bueno, me baño y al mismo tiempo me guardo la ropa y lo mando todo al órgano nacional y así nadie me critica. Ya digo, afortunadamente después en algunas ocasiones ha ido teniendo una posición un poco más proactiva y ha aportado criterios. Y además el telón de fondo de la prueba estadística del impacto adverso, que ha dado lugar a muchas discusiones, porque lo ha pedido a veces en términos técnicos muy exigentes. Y aquí hay que preguntarse, a ver, pero que yo sepa, desde la Directiva 2002/73, no se habla del impacto adverso. De lo que se habla es de la desventaja particular. Y la desventaja particular no necesariamente está vinculada a una acreditación estadística de un impacto adverso. La incluye, pero va más allá. Yo ya me pregunto, ¿qué pasa con la desventaja particular? Bueno, pero aquí, hasta allá, aquí hemos hablado y aquí estábamos de perfil en España. Edades de jubilación diferentes según el sexo. Eso en España no había. Bueno, hombre, y iba a haber de discriminación indirecta ni nada, si esto ni se conocía en España. Hasta el año 2010, he de decir que en España pasábamos de refilón. Y uno habría que preguntarse, ¿es que no hay discriminación sexista en la seguridad social española? Pues, hombre, evidentemente que sí la hay. Yo ahí os he citado, permitirme que lo haya citado, pues un estudio que publiqué en el año 1996,
en que precisamente planteaba 4 supuestos en que sí había discriminación sexista indirecta en la seguridad social. Uno de los trabajadores a tiempo parcial, el problema de las carencias y en aquel momento también el problema de la exclusión de determinadas prestaciones para trabajadores con una jornada reducida. Otro tema que se planteaba allí y que ahora está de mucha novedad, la discriminación que se producía en el servicio doméstico, en el régimen especial de empleados de hogar, por la exclusión del desempleo. Todavía se planteaba yo allí el problema que puede plantear de discriminación indirecta las prestaciones asistenciales de desempleo, tema sobre el que todavía no se le ha dado un mordisco, probablemente por la dificultad de encontrar estadísticas que puedan avalar una cuestión prejudicial. Y aún se planteaba otro tema más que en su momento dio bastante que hablar sobre acceso de trabajadores o de trabajadoras al régimen especial agrario, que afortunadamente fue resuelto legislativamente pues, en el año 2000. Pues bueno, así a todo, después de haber visto todo esto que había, después de estos estudios, no solo el mío, hubo otros estudios muy buenos y muy completos en la época, destacando todas estas circunstancias, pues España va a entrar en la segunda parte del partido, a partir de 2010. Y a partir de ahí encaja muchos goles. Empecemos con la seguridad social en el trabajo a tiempo parcial. Y aquí tenemos, efectivamente está entre los asistentes, Joan Agustí, que fue el que tuvo la genialidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso El Val Moreno. Yo he de decir que lo intenté en el año 98 con una cuestión de constitucionalidad que se resolvió en el año 2004 positivamente y dijo que había discriminación indirecta. Por el medio cambió la legislación y entonces se tuvo que planteé también otra cuestión de constitucionalidad en el año 2003 y que no se resolvió hasta el año 2000. Y muy hábilmente Joan dijo, pues el Tribunal Constitucional como que está tardando mucho. Vamos a probar qué pasa en el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia lo resolvió en un año. Y digo afortunadamente resolvió en un año no solo por la rapidez, sino porque, lo digo así, yo estaba temiendo incluso que el Tribunal Constitucional no diera juego a la cuestión de constitucionalidad que se planteó en el año 2003. Obviamente, con el pie del Val Moreno, el Tribunal Constitucional en la sentencia de 2013 ya declaró la inconstitucionalidad de todo el sistema. No voy a comentarlo porque es sobradamente conocido. Era el tema de las carencias y la doble penalización que suponía que, sin ir más lejos, pues una trabajadora a tiempo parcial de media jornada tenía que trabajar, en vez de 15 años para tener derecho a la pensión de jubilación, tenía que trabajar 30 y encima después su pensión de jubilación se calculaba por lo que había cobrado. Pero y aquí entramos en lo que es la aplicación. ¿Cómo se aplicó el Val Moreno? Pues la aplicación del Val Moreno fue, diríamos, muy satisfactoria, porque determinó que a partir del Val Moreno, el Val Moreno, combinada luego con la sentencia del Tribunal Constitucional, porque así como fue afortunado el hecho de que el Val Moreno hubiera salido antes de la sentencia constitucional, también fue muy afortunado el hecho de que el Tribunal Constitucional hubiera seguido la doctrina del Val Moreno a rajatabla, porque en el caso del Val Moreno se trataba de una trabajadora con tan poquísima jornada que estaba empezando a construirse pues un argumentario según el cual el Val Moreno solo se iba a aplicar en esos casos excepcionales. Y el Tribunal Constitucional, nuevamente digo, la combinación del Val Moreno con la sentencia del Constitucional creo que fue afortunada en los dos sentidos. ¿Eficacia que tuvo todo esto? Bueno, aparte de los cambios legislativos que motivó, pues fue que los órganos judiciales españoles nos soltamos, y lo digo un poco en primera persona, pero también incluyo a Joan, porque también Joan fue muy activo en esta cuestión y algunos otros compañeros también, a plantear cuestiones prejudiciales sobre el trabajo a tiempo parcial y la seguridad social. He de decir que la primera, y en esta tuve que ver yo, Cachaldora Fernández,
el INS sacó a colación unas estadísticas que solo están al alcance del propio INS, tenemos que decir, y que le hicieron dudar al tribunal. El Tribunal de Justicia, en este caso, reunido en gran sala y en contra de lo que había dictaminado el abogado general, pues consideró, en este caso Cachaldora, que no había discriminación. Y aquí hemos de decir, o creo yo, que el Tribunal de Justicia se metió en unos surcos muy profundos en orden a las exigencias de apreciación de la prueba estadística. Y esto se mantuvo en Plaza Bravo. Creo que no merecía ni Cachaldora ni Plaza Bravo la respuesta que tuvieron. Pero bueno, no voy a bajar más en ello. Afortunadamente, el tribunal superó estas argucias estadísticas y lo hizo en espada recio, que consideró discriminatoria una normativa de un Estado miembro que en el caso de trabajo a tiempo parcial vertical excluye los días no trabajados del cálculo de los días cotizados y que reduce de este modo el periodo de pago de la prestación por desempleo, cuando está acreditado que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial vertical son mujeres que resultan perjudicadas por tal normativa. Una sentencia que también proviene de una cuestión prejudicial del Juzgado de lo Social 33 de Barcelona. Y después Villar Laiz. Villar Laiz además tiene la peculiaridad de que declara discriminatoria, por discriminación indirecta, una norma que se había introducido en el año 2013, precisamente dando respuesta al Val Moreno y a la sentencia del Constitucional que había anulado todo el sistema de seguridad social de los trabajadores o trabajadoras a tiempo parcial. Y efectivamente verificó que se producía este perjuicio porque cuando se calcula la duración del periodo de cotización se basa en un coeficiente de parcialidad que, por mucho que se vea incrementado por el coeficiente del 1,5, sigue determinando todavía la existencia de un perjuicio para los trabajadores. ¿Se ha acabado todo lo que se daba? Pues probablemente no. Y ahí os pongo dos supuestos en los que se siguen manteniendo, por ejemplo, la exclusión del trabajo a tiempo parcial de la prestación de jubilación parcial asociada a la celebración de un contrato de relevo, o las reglas de cálculo diferenciales para bases reguladoras de subsidios de IT, maternidad, paternidad y riesgo. En fin. Otro caso, subsidio por riesgo durante la lactancia natural. Aquí la cuestión estuvo en la combinación entre la 9285 y la 2006-54. Y es también una cuestión prejudicial de la que me reconozco culpable. El caso Otero Ramos. La maternidad habíamos visto que había quedado fuera de la 79.7 por esa particular concepción de la maternidad como una excepción al principio de igualdad de trato. Ya digo, partiendo de la base que el modelo es siempre el trabajador varón y la maternidad sería una excepción. Pero esto se superó, y se superó por la combinación de la 9285 y de primero de la 2273 y luego ya esta refundida en la 2006. ¿Y qué se vino a decir aquí? Pues que en estos casos se podía aplicar la regla sobre la carga de la prueba, que recordemos que no se podía aplicar en la 79.7, pero aquí sí, porque ya estamos hablando de que la 2654 nos dice que todo incumplimiento de la 9285 es discriminación por razón de sexo. Y por lo tanto, si esto es así, a la hora no se puede, o la trabajadora que alega que está en riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, lo que no se le puede contestar de ninguna manera es, por parte de los tribunales, que tiene que probar que está en riesgo. No. Tiene que aportar hechos de los cuales se permite deducir que existe la discriminación, que no se ha evaluado el riesgo del embarazo de la lactancia natural de una manera adecuada. Y una vez que eso es así, es la parte empleadora la que tiene que justificar que no ha discriminado. Claro, esto supuso que de pronto el Tribunal Supremo, que estaba
prácticamente desestimando todos los riesgos durante la lactancia natural, ha pasado a estimarlos todos. Esta Otero Ramos, que la pongo ahí, fue después reiterada doctrina con otra sentencia que proviene también de Galicia, a González Castro, en donde se añade además una peculiaridad en orden a los trabajadores en trabajo nocturno y a turnos. ¿Se ha aplicado todo esto correctamente? Pues sí, pues porque el Tribunal Supremo se dio por aludido muy pronto y cambió radicalmente su jurisprudencia. Vemos como cuando le toca cambiar al Tribunal Supremo, aunque en ocasiones seguramente pues no estará muy contento de tener que tragarse el sapo, de tener que cambiar, pero sí que lo hace, mientras que el legislador en muchas ocasiones tarda años, años y años, como por otra parte nos acaba de comentar el profesor Miranda en relación al empleo público. Parece que no se da por algo. El Tribunal Supremo pues se tuvo que tragar el sapo, dicho así de una manera muy bruta, y lo ha aplicado correctamente. El complemento de aportación demográfica. Aquí llegamos a otro gol más. Ya veis que cada uno de los goles que ha sufrido España desde el año 2010 no son poca cosa. Y esto también hay que decirlo. El Poder Legislativo os puedo asegurar que estaba avisado de que estaba metiendo la pata y se le avisó antes de que aprobasen la norma. Y no hizo ni caso. Y por lo tanto nos encontramos con una sentencia en la que dice que excluir a los hombres de este complemento pues es discriminación perfecta. Y esto os voy a decir, es una debacle absoluta. Porque en esto sí que se va a gastar más dinero, como empiezan a reclamar todos los hombres, y lo van a hacer, se va a gastar más dinero, no sé, creo que hasta, no tengo los datos ni podría calcularlos, pero se va a gastar más dinero que en el ingreso mínimo vital. Y además, tal como estaba configurado este complemento, era un complemento que beneficiaba a las pensiones altas. No puedes establecer un complemento porcentual. Dos hijos 5%, 3 hijos 10%, 4 hijos o más 20%. Porque resulta que precisamente aquellas trabajadoras, aquellas madres que tienen una pensión baja, que por lo tanto han tenido un salario bajo y que seguramente les ha costado mucho más sacar adelante a sus hijos, se van a encontrar que el complemento, pensemos, incluso un 20% de la pensión mínima, pues van a ser unos euros. Un 20% de una pensión máxima de una trabajadora que efectivamente tiene la pensión máxima porque ha tenido salarios elevados y que ha tenido, por lo tanto, más posibilidades de poder compatibilizar su vida personal, familiar y laboral, pues como hemos hecho o como hemos tenido que hacer muchas familias ayudándonos de ayuda externa, pues resulta que su pensión máxima de 2.500 euros pues va a subir 500 euros. Esto es darle más a los que más tienen. Y claro, esto cuando lo transpones a los hombres, peor me lo pones. Porque resulta que los hombres sí que van a estar con una tendencia muchísimo más clara a los arcos más elevados de la cuantía de la prestación. En fin, que al final, queriendo eliminar la brecha pensional, la vamos a incrementar mucho más. ¿Problemas en orden de su aplicación? Todos, empezando por la fecha de efectos. El Tribunal Supremo ahora nos ha dicho que es desde la fecha del hecho causante, lo que no me parece mal, porque aun con todo lo que acabo de decir, me parece que aquí estamos hablando o hay que establecer normas que van a valer para este caso y para otros. A lo mejor nos vale para el tema de las empleadas de hogar y el desempleo. Y es un criterio válido desde el hecho causante. Indemnización de derechos fundamentales. ¿Hay que pagar además una indemnización de derechos fundamentales? Por el hecho de que el INS ha determinado incumplir la sentencia y no dar las prestaciones hasta que no se regulara de nuevo. Pues es que ha habido una doble discriminación, la discriminación que venía por la ley y la discriminación que viene por la práctica del INS de no querer aplicar la sentencia. O sea que vamos a tener que dar una indemnización por derechos fundamentales. La prescripción, pues la prescripción va a ser de 5 años, desde la fecha del hecho causante, con lo cual nos vamos a poder ver que trabajadores que se han jubilado en enero de 2021 van a tener hasta el 2026 para reclamar.
¿Compatibilidad con la pensión de la madre? Pues yo entiendo que sí, pero el INS ya está diciendo, no, ahora se la damos al padre, pero se lo sacamos a la madre. Pero bueno, entonces, ¿esto cómo se come? Discriminamos al padre, pero ahora le vamos a beneficiar y vamos a discriminar a la madre. Pues vamos, no sé, ya, el tema de los neonatos muertos, esto complica mucho la doctrina que he de decir que se había sostenido, la habíamos sostenido en nuestra sala, de que un neonato muerto daba derecho también al complemento de aportación demográfica. Pero esto ya nos complica todo. Y bueno, además nos vamos a encontrar con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 2021 en la que dice que la 79.7 no es aplicable en relación con un complemento de pensión de maternidad en favor de las mujeres que hayan tenido al menos 2 hijos biológicos adoptados, y lo hacen en los casos de jubilación de edad ordinaria previsto de jubilación determinada por determinados motivos establecidos por la ley, pero no en los casos de jubilación anticipada por voluntad de la interesada. Por lo tanto, las mujeres, habría que decir también los hombres, que se jubilen anticipadamente, no van a tener derecho al complemento. Esto es algo así como la discriminación dentro de la discriminación. Estamos en una norma discriminatoria y además nos situamos en este caso en las mujeres, que eran en principio el favorecido, ¿no? Y de pronto discriminamos a las mujeres que quieren anticipar su edad de jubilación. Y yo me pregunto, ¿y esto es cómo se casa con la sentencia de 26 de enero del 2021, que es precisamente sobre discapacidad? Y se trataba de una sentencia que venía de Polonia, pero que también es un caso de discriminación dentro de la discapacidad, puesto que se estaban comparando trabajadores con discapacidad con trabajadores con discapacidad. Y ahí el Tribunal de Justicia no tuvo ningún problema en apreciar que había discriminación por discapacidad. En cambio, en esta otra, pues sí. En fin, cosas que pasan. Empleadas de hogar y protección por desempleo. Pues este ya es el último gol. No la voy a explicar porque la conocemos todos y todas. Pero ¿esto cómo lo aplicamos? A ver, ¿puede venir una trabajadora que no ha cotizado por desempleo porque no se le ha dejado y pedir una prestación por desempleo, aunque ya digo, no hubiera cotizado? Bueno, si nos vamos a la... Por eso decía, hay que estar muy atento a estas cuestiones, porque si nos vamos a la interpretación que realizó nuestro propio Tribunal Supremo aplicando la sentencia del complemento de maternidad, que estuvo a la fecha del hecho causante, y además razona las dificultades que había en aquel momento en la fecha del hecho causante para apreciar que había discriminación y que esto se podía pedir por parte de un hombre, hablando de hechos causantes anteriores a la sentencia del Tribunal de Justicia. No sé cómo lo vamos a aplicar. Ya ha habido algunas sentencias en que les han dado el desempleo. Yo no sé en lo que va a quedar esta cuestión, pero luego esto va a generar que se va a pedir sin haber cotizado porque no se le ha dejado cotizar. Sería muy conveniente, aquí lo digo, una intervención normativa, y una intervención normativa que no tarde tanto como la del complemento por maternidad, porque entonces nos vamos a ver que vamos a tener muchos problemas. Y lo que nos queda por ver, y aquí ya saco a colación unas conclusiones de la abogada general de 24 de febrero de 2022, que aún está pendiente de dictarse sentencia, si mal no me equivoco. Y dice que es discriminatoria una norma nacional que tiene por efecto situar en desventaja una proporción significativamente más alta de mujeres que de hombres, ahora voy a explicar cuáles son las estadísticas que maneja, al permitir compatibilizar 2 o más prestaciones de incapacidad causadas en diferentes regímenes de seguridad social, sería un supuesto de pluriactividad, como resultado de 2 o más incapacidades, mientras que prohíbe percibir 2 o más prestaciones de este tipo en el mismo régimen, que sería un supuesto de pluriempleo, aunque se cumplan los requisitos para acceder a todas ellas, lo que corresponde al órgano judicial remitente comprobar. Aquí vemos esto de bañarse y guardarla, ya de lo que hablaba antes. Pero en todo caso, ¿por qué hay esta cuestión? Pues bueno, porque la abogada general maneja unas estadísticas muy bien alegadas por el órgano promovente de la cuestión, en la cual se verifica que las mujeres que pasan, mujeres y hombres, que tienen 2 incapacidades en un régimen
de pluriempleo están más o menos en un 50-50, tantas mujeres como hombres. Pero en cambio, los que están en un régimen de pluriactividad, hay el doble de hombres que de mujeres que tienen 2 incapacidades. Bueno, a ver qué nos dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero os aseguro que nos quedan muchas cosas por ver y me parece que España va a seguir encajando goles en este tema. Y muchísimas gracias por vuestra atención y disculpadme si me he pasado, estoy viendo la hora, pero a mí yo ya siempre digo que cuando me dejan hablar, pues hablo. Pero muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando Lousada, por tu magnífica intervención. No te has pasado el tiempo, nos quedaríamos muchísimo más tiempo escuchándote. Bueno, abrimos un turno, ¿no? Habíamos dejado para el final todo el tema de preguntas de las tres ponencias. Si hay alguien que quiere preguntar, comentar algo, pues ahora es el momento, ¿no?, de abrir el micro, si se quiere, la cámara. Bueno, incluso podemos atenderlas también por chat, ¿no? Sí. Podemos atender por chat lo que queráis y lo podemos decir, pero vamos, creo que ahora es el momento. Joan, muy bien, no te veía. Habla, Joan. Tienes el micrófono apagado, Joan. Joan, espera que estás apagado. A ver si te puedes abrir tú. Yo no te puedo abrir. Sí, perdona. Sí. ¿Qué tal? Sí, disculpad. Soy un discapacitado telemático. ¿Qué tal? Nada, felicitar las 3 intervenciones que han estado francamente muy bien, la verdad, muy enriquecedoras y sugerentes. Y solamente por alusiones corregir por una vez a Fernando. En el tema de la discriminación por razón de sexo, en el acceso a la seguridad social, el genio siempre ha sido él, ya de muy antiguo. Yo haciendo un símil futbolístico, yo fui el típico delantero centropatoso que algún día marca algún gol. Y lo explico no solamente como anécdota, sino porque un poco, y esto también, José María, es un tema que ha estudiado en profundidad. La emergencia de las cuestiones prejudiciales en los últimos años se explica en gran parte por el disfuncional funcionamiento de nuestro Tribunal Constitucional. Porque, vamos a ver, al final lo que hice yo en el Valmoreno no es más que plantear básicamente lo mismo que había planteado 8 años antes Fernando en la cuestión prejudicial que el Tribunal Constitucional tenía admitida a trámite desde hacía 8 o 9 años. Esto me parece una gravedad notable. O sea, que un Tribunal Constitucional tenga admitida a trámite, con lo que supone, digamos, el bonus humus de la admisión a trámite, una cuestión de constitucionalidad de esta relevancia, que afecta a tantas miles de trabajadoras durante 8 años y que no lo resuelva hasta que el Tribunal de Justicia lo resuelva en un año, pues es un poco relevante de hasta qué punto esto no funciona bien. Y pienso que era importante señalar esto. Por lo demás, solamente en el tema, la intervención de Sara, yo pienso que el Tribunal Supremo, como tantas veces, es muy renuente en abdicar de su propia doctrina. Ciertamente, desde el 2020, con las sentencias que ella ha mencionado, ha hecho un paso importante, pero fijaros que ha tardado 4 años en dejar de resolver los temas de despido por discapacidad, reiterando su propia doctrina iniciada en el año 2001 con la sentencia de Aurelio Desdentado, revocando, por cierto, una de Lourdes Arastey, que había apreciado discriminación por razón de la salud. Y había establecido este dogma de que despedir por causa de enfermedad no es intrínsecamente discriminatorio, lo cual yo cuando lo digo es que se me eriza ya el pelo, porque me parece que afirmar esto de esta manera tan categórica y establecer solamente la excepción
del elemento segregacionista que en 20 y pico de años nunca ha sabido encontrar el propio Tribunal Supremo, pues, en fin, que yo pienso que en este tema sigue siendo muy renuente, que la doctrina, yo pienso que no está aplicando, sinceramente, es una opinión, la digo con el máximo respeto, no está aplicando correctamente los dos parámetros que nos da Dawodi, sigue siendo restrictivo y, en fin, y no es por citarle nuevamente, pero yo pienso que el referente claro de cómo debe entenderse Dawodi es la sentencia de Fernando, perdón, de la Sala Gallega, del Tribunal, de la Sala Social del TSJ de Galicia, en el que es un tema además absolutamente espectacular, que no sé, y lo cito porque quizá no es suficiente conocido, aunque yo he hecho un artículo sobre esta sentencia. Esa sentencia, me corregirás, Fernando, no sé si es de abril del pasado año, en el que un empresario, el primer día de trabajo, creo que es un trabajador, se accidenta y lo ingresan en ambulancia y entonces va el empresario al hospital a ver cómo está y viendo el aspecto que tiene el accidentado, lo despide el mismo día. Y entonces, y finalmente es dado de alta al cabo de una semana. O sea que al final no estaba tan grave ni la situación de incapacidad se prolongó en el tiempo excesivamente. Pero entonces ahí entendió Fernando que había una discriminación por apariencia de discapacidad, que este es otro aspecto importante. Bueno, esto es tener una materia abierta respecto a la interpretación de la doctrina del TJUE. Y no, porque yo pienso que lo que está haciendo todavía en estas sentencias es que tiene demasiada interiorizada la propia doctrina, el elemento intencional del empresario, si sabía, si no sabía, no preocupándose exactamente de lo que es del efecto útil de la directiva. Bueno, solamente quería hacer esta aportación y felicitar de nuevo a los tres ponentes. Gracias. Muchas gracias. Si quiere contestar a alguien, si no, tiene pedida la palabra Dolores Carrascosa. Buenas tardes a todos, enhorabuena a los ponentes, me ha gustado muchísimo los tres y quería preguntarle a Fernando sobre el tema del desempleo que están dando, que yo no conozco esas sentencias, las dan sin ninguna contributividad, porque yo recuerdo esa sentencia tuya en relación a Crespo Rey, que ahí sí que intentaba ser un tema de convenios especiales, es verdad que no tiene nada que ver, pero ahí sí salvaguardabais la contributividad y no se podría hacer algo así. Eso es lo que estaba pensando yo, y era por saber cómo lo habían resuelto por los tribunales de lo social, claro, porque si es la prestación son los tribunales de lo social, o sea, el contencioso venía a la cuestión prejudicial y era esa curiosidad, a ver si me lo podíais aclarar. Y enhorabuena a todos, a los tres me han encantado las ponencias. Gracias. Bueno, pues me toca contestar. Lola, pues un gusto saludarte, aprovecho también para saludar a Joan. Y yo simplemente la he leído por la prensa, que ponían que efectivamente había un juzgado de lo social, no tengo más conocimiento que ese, que un juzgado de lo social había dado la situación de desempleo a una empleada de hogar. Obviamente no había cotizado por el desempleo esta señora, pues se lo había dado. Claro, la contributividad, ¿cómo se puede salvar? Bueno, yo creo que la mejor manera de salvarla era que el Poder Legislativo pusiera cartas en el asunto, tomara cartas en el asunto y nos aclarase las cosas sin esperar a que nos empiecen a inundar las sentencias en los juzgados. Porque esto es lo que ha ocurrido con el tema del complemento de maternidad. Y al final resolver las cosas cuando ya se están resesando tanto, cuando no sé. Pero bueno, yo digo, lo ideal sería eso. ¿Qué se podría hacer? Pues es verdad, se podría intentar salvar la contributividad de esa manera, como hiciéramos pues, en aquel caso, Crespo Rey, que era un caso de migrantes comunitarios. Se podría hacer algo similar a lo que se establece pues en la invitación al pago, en el RETA, establecer que se pagarían las cotizaciones, las prestaciones de desempleo, reduciendo pues, las cotizaciones que corresponderían a haber pagado por el desempleo. Es decir, hay cosas que se pueden hacer, pero bueno, como decía antes Chema y el profesor Miranda, y con toda la razón,
los tribunales normalmente decimos, cuando nos vienen con algo, decimos eso no está bien, pero no necesariamente estamos obligados a decir lo que está bien. Eso es una labor del Poder Legislativo. Y por eso digo que la solución en este caso creo que pasaría porque el Poder Legislativo se mojara y dijera cómo hay que salvar la contributividad. Como presumiblemente no lo va a hacer y evidentemente van a quedar empleadas de hogar en paro durante estas épocas hasta que el legislador decida hacerlo, pues van a venir a los tribunales de lo social y ahí tendremos que decir algo. No sé todavía, no tengo muy claro todavía lo que vamos a tener que decir. Pero bueno, la idea de salvar la contributividad sí que sería algo que se tendría que atender por el Poder Legislativo. Por los tribunales, pues a ver lo que... Un apunte solamente. La sentencia catalana ha dictado, la Sala catalana ha dictado ya 2 sentencias reconociendo prestaciones por desempleo. En fecha reciente, solamente para decirlo. No estoy, por cierto, en ambas sentencias, en la terna, pero comparto tus reflexiones absolutamente sobre el tema de la contributividad. Sí. Pues bueno, saberlo simplemente y no sé si podremos decir otra cosa más que dar las prestaciones, porque ya digo, nosotros no podemos decir lo que hay que hacer o lo que sería razonable, en fin. No sé, cuando nos toque, pues tendremos que mojarnos, pues como suele siempre ocurrir los errores del Poder Legislativo, hay que solventarlos por los jueces, por los órganos judiciales y desafortunadamente hay que solventarlos con dinero. Y es un dinero que va a ir a cuenta de la Caja de la Seguridad Social. Y si no lo arreglan ya, pues va a costar más dinero del que podría costar. Creo que esto ha pasado, es una enseñanza muy clara que nos ha quedado con el complemento de maternidad. Cuanto más tarde, más dinero va a costar. De acuerdo. Muchas gracias, Fernando. Nada, un placer. Los ponentes, ¿alguien quiere comentar algo? El profesor Miranda Otto me levanta aquí la mano presencialmente. Yo voy a disentir de Joan. Yo creo que el disfuncional es el legislador. ¿Os acordáis cuando a Deng Xiaoping le preguntaron en 1989 aquello de cuál era su opinión sobre la Revolución Francesa y dijo, ha pasado poco tiempo para tener un buen panorama? Pues lo mismo hace nuestro legislador con las sentencias del Tribunal de Justicia. O sea, todos somos conscientes que desde 2015 el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o sea, hace más aguas que el Titanic. Y pues bien, esta respuesta de Deng Xiaoping me la dio a mí un alto cargo a quien no voy a nombrar. Ya sabéis, cuando dices alto cargo me lo estoy inventando, pero adorna muy bien la anécdota. No, estaban esperando a ver qué pasaba. Y están cargando el peso en el Tribunal Supremo. Y como dijo Clemenceau, pues aquello de que la guerra es algo muy serio para dejárselo a los militares, pues la incorporación del derecho de la Unión Europea a nuestra legislación es algo muy serio para dejárselo a los jueces, con perdón. Esto es tarea del legislador. ¿Y qué pasa? Que no tenemos un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del derecho de la Unión que lo haga verdaderamente potente y que haga que nuestro legislador se ponga las pilas. La transposición de la inmensa mayoría de las directivas sociales en los últimos 20 años, esa clase de cosas que yo me miro, se ha hecho o tarde o 2 veces por el procedimiento legislativo de urgencia y las últimas ya se han hecho directamente por decreto ley y yo ahí ya había opinado que se puede transponer tarde por decreto ley y el Consejo de Estado ha apoyado ya esta cuestión. Yo primero había dicho que se podía transponer por decreto ley cuando hubiera una sentencia en incumplimiento, y con la estiva tengo aquí a Imba, que conoce perfectamente todo aquel desastre. Y mira qué rápido se legisló para remediar aquel desastre. O sea, cuando se hace falta sacar un decreto ley para poner un parche donde está saliendo mucho dinero, se hace. Con espadas recios se reformó rapidísimamente desempleo. Pero por otras cuestiones, pues lo que decía Fernando, de perfil, ¿no? Pues estamos ya a punto del centenario Tutankamón, pues lo mismo, voy a mirar para otro lado, ¿no? Egipcio absolutamente. Así que vamos, yo creo, sinceramente, no me acuerdo quién fue el que dijo que el Tribunal de Justicia a veces funcionaba, ¿no?, como un Ersatzgesetzgeber, ¿no?, como legislador sustituto, y esto es un reto personal que tengo de calzar este palabra todos los años
en una charla, pero es que no necesitamos al sustituto del legislador. Necesitamos que el legislador nos diga cómo se va a hacer esto, cómo se va a aplicar esta cuestión, y entonces de verdad el derecho de la Unión Europea tendrá una influencia en nuestro sistema importante, y no dejarlo al hecho pues de que gente como vosotros, con un amplísimo conocimiento del derecho de la Unión Europea, sepan aplicarlo, pero que en otro sitio el rumor de que existen directivas pues no sea más que el viento, que no debe hacer ahí fuera, por cierto, agitando las hojas. Así que yo, como siempre, legislador, ponte las pilas, legislador del 15, del 16, del 22, etcétera, etcétera, y tráenos un buen derecho de la Unión. Gracias, profesor Miranda. Sara, profesora Alcázar Ortiz, ¿quiere usted decir algo? Bueno, yo solo dar las gracias, ¿no?, nuevamente, pero lo que comentaba Jan Agustí, que sí que coincido también, ¿no?, con esos un poco reparos, ¿no?, a la hora de abordar, ¿no?, esas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en nuestras sentencias y en nuestros pronunciamientos, ¿no? Pero sí que veo yo, pues bueno, desde hace muchos años tengo la suerte de estar en un grupo de expertos de la Unión Europea en estas materias, y trabajo con colegas de muchos países, y sí que he visto una evolución con respecto a lo que era nuestro derecho y la recepción en nuestros tribunales de hace años y lo que es ahora, ¿no? Es verdad que, bueno, que es de una manera peculiar y quizá de una manera lenta, pero pues recuerdo hace pues unos cuantos años, cuando empezábamos a trabajar en esos grupos de trabajo de expertos europeos, cuando, pues en fin, como española, pues había que quedarse un poco ahí casi callada, ¿no?, porque no teníamos mucho que decir en ese ámbito, ¿no? Y los países nórdicos nos llevaban mucha ventaja, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues que ahora es verdad, pues que de una manera más lenta y a veces un poco así colateral, ¿no? Pero a mí me ha alegrado ver que estos temas están llegando a los tribunales, ¿no? Ya que el tema de discriminación por discapacidad, que antes tú hablabas de esto en cualquier foro y la gente te miraba como diciendo, pero ¿qué está diciendo, no? El tema de la discapacidad, de la equiparación a la enfermedad, pues yo creo que es una cosa ahora que bueno, pues desgraciadamente llegan los temas porque se dan estas situaciones, ¿no? Pero afortunadamente llegan, ¿no? Solo eso, y bueno, pues daros las gracias a, bueno, pues a Arantxa otra vez, a todo el equipo de la UGI, que me da mucha envidia ver a Chema, que está por ahí, Fernando, que no he podido ir, pero que os agradezco mucho, y agradezco mucho también pues todas las intervenciones, todo lo que estáis poniendo en el chat, y pues a todos los asistentes y las asistentes que habéis estado. O sea que un millón de gracias por haberme invitado a compartir esta tarde tan estupenda con vosotros y con vosotras. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Bueno, voy a leer porque Juan Francisco Moreno Domínguez había hecho una aportación y no quiero dejar de leerla en el chat. Apunta que respecto a la falta de cotización, y aplicando la analogía, el FOGAS abona las prestaciones ante la falta de cotización. Y que lo decía por aportar una idea. Alfonso Pérez Gozalvo ha levantado la mano. Alfonso, pues señor Pérez Gozalvo, pues intenté ser breve, porque ya parece que estamos fuera de tiempo. Creo que la ha bajado. Sí, creo que la ha bajado. Igual querías pedir otra cosa. Bueno, pues en lo que a mí respecta y al equipo respecta, muchísimas gracias nuevamente a los ponentes, a todos, también a los que habéis participado en el chat, los que con vuestra presencia también hacéis posible este tipo de actos. Creo que ha sido una sesión también pues de un nivel excelente, y muchísimas gracias a todos. Bueno, os comunico que, salvo que manifestéis vuestra opinión en contra, esto lo estábamos grabando y lo colgaríamos en nuestra página web, ¿no? Porque es un poco para presentar los resultados, ¿no? Y nada, y de la misma manera, salvo nuevamente que me digáis lo contrario, colgaré también vuestras powers que me habéis amablemente remitido, pero vamos, las pondré en PDF, y el que las utilice pues
pues que diga que, en fin, que respete los derechos de la propiedad intelectual, puesto que estamos entre juristas, aunque se utilicen licencias de divulgación general, ¿no? Las common readers. Bueno, muchísimas gracias. Os emplazo para otra cuarta jornada que espero que podamos tener ya después del verano y con menos rigor climático.